Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Empezamos. Ya pongo la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Sí, se ve. De nuevo. ¿Ya se ve completa o todavía se ve? No, se ve así como cuando la estás editando y así. Ah, ok. ¿Ahí ya? Ya. Ok. Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a presentar el tema de lo que son las fracturas de húmero. Si no se pasa la pantalla, ahora dicen porque falla mucho mi internet. Bueno, como primero tenemos lo que es la anatomía, que vamos a dividirlo en tres, que sería la anatomía ósea, la anatomía muscular y la anatomía neurológica. En primera instancia tenemos lo que es ósea, vamos a hablar de manera general para recordar un poquito lo que es el húmero. Aquí tenemos una imagen de lo que nos muestra una vista anterior de lo que es el húmero y una vista posterior. Como sabemos, pues una proximal del húmero tiene 4 partes que son, acá se puede ver lo que es la cabeza, el troquíter o el tubérculo mayor, el troquín o el tubérculo menor, y también podemos ver lo que es la diáfisis. Bueno, acá en una vista anterior podemos ver otras partes que son la corredera occipital, la impresión o V deltoidea, lo que es la epitrofia, la fosa coronoidea, la fosa condilea, el epicóndilo, el cóndilo y la córnea, y también en una vista posterior podemos también observar desde el contusión, la fosa olecránica y la epitroclea. También podemos observar cómo se divide la cabeza de lo que es la diáfisis por medio de lo que es el cuello quirúrgico y lo que es el cuello anatómico. Como sabemos, en la tuberosidad mayor se insertan los músculos que son el infraespinoso y el redondo menor, como podemos ver en esta imagen, en una vista posterior, y por su lado, en la tuberosidad menor, tenemos que se inserta el supraescapular, como se puede ver en esta imagen. Nos habla de que hay fracturas en las que también se sufre un arrancamiento de lo que son las tuberosidades, pero esto ya depende pues del tipo de fractura que tengamos. Ahora hablando de su anatomía vascular, acá les muestro una ilustración. Se ve una vista anterior del húmero y en una vista posterior. Como primero tenemos con el número 1, tenemos marcada lo que es la arteria axilar. Esta recurre medialmente al húmero por medio de lo que son la arteria circunfleja anterior y la arteria circunfleja posterior, que está marcada. A su vez, la arteria circunfleja anterior se ramifica en lo que es la arteria arcuata de Guía, y esta también nos va a recurrir el riego sanguíneo sobre lo que es
la tuberosidad mayor, que se ve aquí con el número 5, y también nos llega a regar lo que es la cabeza del húmero. Por su parte, la arteria circunfleja posterior, esta arteria nos va a irrigar lo que es por detrás la cabeza del húmero por medio de lo que es la cavidad articular, y también nos va a llegar a lo que es la tuberosidad mayor y va a pasar por detrás de lo que es la cabeza del húmero. También en esta imagen podemos ver con el número 7 lo que es el tendón del infraespinoso, y con el número 8 también nos marca la inserción del tendón del redondo menor. También nos comenta que hay tipos de fracturas, como les había dicho, que pueden tener un arrancamiento de lo que son las tuberosidades o del cuello, y esto nos va a complicar lo que es el riego para la cabeza del húmero, y con esto también nos complica la viabilidad de lo que del propio hueso o también de la articulación. Nos dice que la viabilidad vascular a la cabeza del húmero es mejor si hay, hay 8 milímetros o más del calcar medial intacto. Hablando de la anatomía neurológica, tenemos lo que es como principal el nervio axilar. Este nos dice que va de adelante hacia atrás, pasa muy cerca de lo que es la cabeza del húmero. También pasa por cerca de la parte inferior de la cavidad glenoidea. Este nos dice que es el punto del sistema del nervio periférico que más sufre lesiones. En lo que son las fracturas luxaciones, es muy frecuente que se lesione este nervio axilar. Ocurre de un 20 a un 50% de lo que son las fracturas luxaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con este nervio. Hablando de su epidemiología, tenemos la frecuencia, que estas tipos de fracturas suelen ser muy frecuentes, ya que suponen un 4 al 5% de las fracturas en lo que son los adultos. Hablando de la edad y el sexo, suelen tener una distribución bimodal. En traumatismos de energías altas se da regularmente en varones jóvenes, y en traumatismos a energías bajas se da comúnmente en mujeres mayores. De acuerdo a la evaluación, tenemos 3 puntos importantes, que son la anamnesis, la exploración y los estudios de diagnóstico. Como primero tenemos la anamnesis. Hay que recordar que debemos tener siempre una anamnesis completa, y para poder llegar a un mejor diagnóstico y tratamiento de nuestro paciente. En este caso, se deben obtener pues todos los datos que se puedan sobre la situación funcional y las enfermedades asociadas previas al accidente, así como también poner el tratamiento que se le está dando al paciente y lo acepta. Debemos también aclarar exactamente cuál fue el mecanismo de la lesión. En este caso puede ser un mecanismo a baja energía, que suele ser, como ya vimos, más en personas adultas. Cuando sufren alguna caída, ellos para sostenerse estiran su brazo. Entonces, cuando sufren una lesión, está esa baja energía. Mientras que a alta energía, pues se da más en lo que son los jóvenes. En el mecanismo a baja energía se debe analizar lo que es la calidad del hueso como tal, mientras que en el mecanismo de alta energía, en este ya debemos de analizar lo que es lesiones asociadas. También debemos de revisar los nervios y la vascularización, que es muy importante. Y también hay que comprobar la integridad glenohumeral. Ahora vemos lo que es la exploración. Bueno, además de explorar, pues como tal, la fractura que se encuentra en el hombro, pues debemos explorar también la posibilidad de algunas otras lesiones, ya sea en el cuello o en el tórax, porque también podemos tener lesiones en lo que son los pulmones. La exploración neurológica debe hacerse lo más a fondo que se pueda, ya que el dolor limita lo que es la función motora. Entonces,
la exploración neurológica debe hacerse a fondo. De acuerdo a los estudios de diagnóstico, tenemos los estudios de imagen. Estos podemos ver que en todas las fracturas deben de pedirse lo que son las radiografías. En este caso, radiografías de la serie completa traumática del hombro, que incluyen las proyecciones antero-posterior real o de Greichel, no sé si se pronuncia así, la proyección axilar, se puede ver en la imagen. En esta imagen más que nada es para ver si hay una reducción de lo que es la cabeza del húmero, y también la proyección escapular lateral en Y. Aquí tenemos un ejemplo de radiografías que tienen una serie traumática básica del hombro. Veremos en la imagen A, podemos ver una radiografía de tipo posterior del hombro. En esta vemos como no hay glenoidea. En este tipo de proyecciones podemos ver lo que son los desplazamientos, los desplazamientos de las angulaciones, y por el otro lado en la proyección axilar. En este tipo de proyecciones podemos ver lo que son más las angulaciones y si hay alguna luxación. Podemos ver una luxación más exagerada cuando no ponemos el brazo sobre algún tipo de apoyo. Entonces serían la proyección antero-posterior en la imagen A y la proyección axilar en la imagen B. Ahora vemos que también podemos pedir una tomografía computarizada con reconstrucción tridimensional que aporta imágenes de utilidad en las fracturas con separación de la cabeza humeral, en las fracturas luxaciones, en las lesiones asociadas de la cavidad glenoidea y en las grandes fragmentaciones, cuando esto nos es difícil pues ver con una radiografía. También podemos pedir lo que es una resonancia magnética, pero no tiene muchas indicaciones como tal, pero nos puede ser útil cuando hay alguna luxación asociada con la fractura. En su clasificación tenemos, que se basa en el tipo de fractura, que a su vez influye sobre la viabilidad vascular, la consolidación y el pronóstico. Aquí tenemos diferentes tipos de fracturas, de clasificaciones, pero vamos a ver la que es la Gottman. Esta nos divide en 4 segmentos según las líneas de fractura en las distintas estructuras de la fisis. Nos va a dividir en 4 segmentos que son, como se ve en la imagen, con la letra C tenemos la cabeza, tenemos la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor y la diáfisis. Esta es la clasificación de Gottman, que nos divide en 4 segmentos. Ahí tenemos la clasificación de NIR. Esta clasificación nos va a clasificar de acuerdo cuando la fractura ya tiene un desplazamiento de 1 centímetro o más y de 45 grados. Como vemos acá en la imagen, nos divide en lo que son 6. Primero, en 6 y en fracturas con desplazamiento ya sea en 2 fragmentos, en 3 fragmentos o en 4 fragmentos. Tenemos en el número 1 que es el desplazamiento mínimo, pues no hay desplazamiento, no hay fragmento como tal, solo es 1. En el número 2 tenemos el cuello anatómico. En este ya hay fracturas con desplazamiento en 2 fragmentos, como se puede ver aquí. En el número 3 tenemos el cuello quirúrgico, con fracturas de desplazamiento también en 2 fragmentos. En el número 4 tenemos la tuberosidad mayor, y con fracturas, aquí ya pueden ser fracturas con desplazamiento en 2 fragmentos, en 3 fragmentos o también incluso hasta en 4 fragmentos. En el número 5 también ahora tenemos la tuberosidad menor con fracturas con desplazamiento en 2 fragmentos, en 3 fragmentos y también en 4 fragmentos. Con el número 6 tenemos a fracturas luxaciones. En este se divide a su vez en lo que es en anterior y en posterior. Y tenemos que pueden ser fracturas con desplazamiento tanto en 2 fragmentos
como en 3 fragmentos hasta en 4 fragmentos, y aquí ya entra también lo que está implicada la superficie articular. Esta es lo que es la clasificación de NIR y dice que pues que es la que más se utiliza actualmente. Ahora tenemos la clasificación de la AO. Esta es para todo tipo de fracturas y según su localización, su estabilidad, su fragmentación, su luxación, como tenemos en la imagen, se divide primero en 3 grandes grupos que son en extraarticulares unifocales, en extraarticulares bifocales y en las articulares. También, como vemos, se divide en lo que son grupo A, grupo B y grupo C. En el grupo A tenemos que hay una pues, ya lesión extra capsular, no hay un aislamiento vascular y afecta lo que son 2 segmentos. Tenemos acá lo que es el A1, como se ve en la tuberosidad. Acá tenemos la A2, que es metafisiaria impactada, y el A3, que es una metafisiaria pero no impactada. Y ahora pasamos al grupo B. En este grupo hay una lesión parcialmente intracapsular. Aquí ya tenemos un aislamiento parcial y afecta lo que son 3 segmentos. Entonces tenemos acá en la imagen con B1 hay con impactación metafisiaria, con B2 hay sin impactación metafisiaria y con B3 con luxación glenohumeral. De ahí tenemos lo que es el intracapsular, hay un aislamiento vascular total y afecta. Como podemos ver, el C1 hay con desplazamiento, el C2 ya es impactada con desplazamiento, C3 ya es cuando hay una como tal. Ya se pasó la presentación, compañeros. Todavía no. Ya. Sí, ya. Ya. Gracias. Bueno, ahora lo que es el tratamiento. En este vamos a tener 2 tipos de tratamiento, no quirúrgico conservador y el tratamiento quirúrgico. Hablo en conservador. No porque una lesión, como nos comentaba ahí en el artículo benigna, vamos a decir que no le vamos a hacer nada y ya así por sí sola se va a curar. No, se tienen que hacer exploraciones y estudios frecuentes para ir evaluando lo que es. Se dice, bueno, en esto hay que llevar un cabestrillo, guardar reposo, dolor disminuya y luego ya se inicia un programa de fisioterapia. Acá se dice que cuando el paciente ya no presenta dolor, ya se está formando lo que es el callo. Entonces, en este momento, el paciente ya necesita lo que son ejercicios autónomos o dirigidos por un fisioterapeuta. Hay que recordar que si iniciamos los movimientos a tiempo o después de tiempo, esto puede ser muy perjudicial para el paciente. Entonces debemos de tener muy en cuenta los tiempos. Este tipo de tratamiento no quirúrgico tiene éxito las veces. Está indicado en desplazamiento mínimo, en enfermedades asociadas o en osteoporosis. Bueno, en el tratamiento quirúrgico, este tipo de tratamiento está indicado en lo que son dientes cooperadores, cuando hay fracturas con desplazamiento o cuando la calidad del hueso es la adecuada. Hay 2 técnicas. Hay una que es la reducción, inserción de agujas percutáneas, o también tenemos la RAFI, acción abierta con fijación interna. No sé, lo que es la reducción cerrada e inserción de agujas. Esta está indicada
a fracturas no complicadas y se basa en lo que es la aceptación de la experiencia del cirujano. Está contraindicada en lo que es las luxaciones, porque en las luxaciones necesita pues un rango de movimiento rápido. En las fragmentaciones metafisiarias o extensión a la diáfisis, en estas no, porque se dice que hay una para encontrar pues un punto de anclaje estable, entonces indicado. En la osteoporosis grave también, en la fractura con separación de la cabeza del húmero también, porque acá hay una imposibilidad de que pues tengamos pues un movimiento precoz, ¿no? Y también es muy difícil encontrar pues un punto de anclaje fijo, entonces está contraindicado. Acá podemos ver, son radiografías que muestran pues la reducción cerrada del húmero proximal con el uso de agujas por vía percutánea. Podemos ver en la imagen A, que es una proyección anterior, ver cómo ahí se insertaron 3 agujas, estas 3, que son agujas de 2,5 milímetros, que fueron insertadas de forma manual desde lo que es la capa externa de forma divergente y profunda, pero no tanto como para llegar a lo que es alcanzar el hueso subcondral. Y luego también tenemos que se insertaron otras 2 agujas de manera a presión, por lo que es la tuberosidad mayor, de hasta la zona interna de lo que es la zona interna proximal de la diáfisis. Acá se puede ver en su forma anteroposterior en la imagen A, y en la imagen B podemos ver en una proyección axilar. Acá se pueden ver las 2 agujas y las otras insertadas. Este es un tipo de del húmero con el uso de agujas. Ahora tenemos pues lo que es la RAFI, que es la reducción abierta con fijación interna. Está indicado en todos los pacientes de fracturas, incluyendo lo que es la separación en la cabeza, la extensión diaficiaria y la fragmentación. Este tipo de técnica está contraindicado en fracturas irreconstruibles. Bueno, en este tipo de técnica podemos utilizar diferentes implantes, como los que tienen fijación limitada. En este tipo de fijación limitada se usa pues una mezcla, bueno, se usan varios artefactos como son diversos tipos, y se reserva para fracturas aisladas de las tuberosidades y para fracturas con impacto que no son fragmentadas. También tenemos los implantes de placas y tornillos estándar. Estos solo se usan con huesos de gran calidad. También tenemos lo que son las placas bloqueadas o de estabilidad angular. Estos se usan en huesos de resistencia dudosa, en fracturas conminutas y para fijación de segmentos cortos. Se dice que este tipo de placas bloqueadas o de estabilidad angular es el método que se utiliza más actualmente, aunque hay otros tipos de métodos de fijación, pero han tenido muchos contras, entonces este es el que más se utiliza, las placas bloqueadas. Tenemos 2 vías de abordaje. Tenemos primero la del tope pectoral, que esta es la más utilizada, y esta también nos sirve para lo que es la fijación o para cambiar lo que es la articulación. Por otro lado tenemos la anterolateral acromial ampliada transdeltoidea. En esta hay un mayor riesgo de dañar lo que es el nervio axilar. Esta nos sirve más que nada cuando la tuberosidad va hacia atrás. Entonces podemos utilizar este tipo de vía de abordaje.
que se recomienda es que haya 6 centímetros distal a la cara externa del acromio. Eh, Ahora tenemos los que son pues las técnicas de reducción en general. Se debe mantener pues lo que es la integridad de los tejidos blandos, especialmente en sentido medial, en todo el calcar medial. También las de los rotadores se utilizan para movilizar lo que es la tuberosidad y estabilizar mediante suturas. Y debe ser una sustitución mecánica del endostio. En la aplicación de lo que son las placas tenemos que debe ser externamente a la corredera bicipital para facilitar la inserción de los tornillos y así evitar que penetren en lo que es el número. Deben ser distales a la inserción del manguito de los rotadores para evitar un pinzamiento subacromial y facilitar la inserción de los tornillos de soporte distales en lo que es la zona diaficiaria. Generalmente se eleva lo que es la inserción del deltoides y debe evitarse lo que es la disección o la colocación de la placa distal o posteriormente al deltoides por el nervio radial. Aquí tenemos una radiografías que nos dan que es la reducción del número proximal mediante el uso de placas bloqueadas. Podemos ver acá en lo que es la figura A, es una proyección anteroposterior. En esta podemos ver el medial que es la cabeza del húmero, podemos ver los tornillos inferiores en el calca y la posición de lo que es la placa prominencia subacromial. Podemos ver esta es una proyección, y esta demuestra que la cabeza está concentrada sobre la diáfisis en forma divergente en su interior. Y aquí no tiene tornillos intraarticulares. Ahora tenemos también lo clavado intramedular. Más que nada está indicado para cualquier tipo de fractura, especialmente las que incluyen el límite dificultarias y conminutas. Este tipo es medular contraindicado en fracturas con separación de la humeral en la osteoporosis, pero esta es una contraindicativa. Tenemos este tipo de sustitución de la cabeza humeral pues está indicado para las fracturas inestables en 4 fragmentos, en fracturas disocianos, en osteoporosis, en lo que son los tipos de fracturas que no pueden irse. Esta sustitución de la cabeza humeral consigue mejores resultados funcionales que la sustitución diferida o que las técnicas de fijación interna secundarias. Aquí podemos ver un ejemplo de una radiografía en proyección de Gray-Shade, bueno, que también es la proyección anterior, la posterior real. Podemos ver acá en la imagen, vemos cómo bueno, esta es una radiografía de una paciente mayor que sufrió una caída. La paciente tiene osteoporosis, sufrió una caída y entonces acá en la imagen A podemos ver una caída a bajo impacto y podemos ver cómo es una lesión complicada ya que tiene un deslizamiento de lo que es la cabeza del húmero y ya por su parte en esta paciente utilizaron una artroplastia del húmero y podemos ver aquí en la imagen B cómo tiene la artroplastia del húmero proximal. Ahora tenemos otros, tipos de artroplastia. Pueden ser 3, que es la hemiartroplastia. Este está indicado
para cuando hay fragilidad fisiológica, cuando hay una osteoporosis grave, y este pretende que alivie el dolor. El resultado funcional es variable. También tenemos lo que es la artroplastia total del hombro. En este tipo de artroplastia está más indicado en lo que es la hemiartroplastia en paciente joven, que es muy raro. También en la artrosis glenumeral previa, y estos tipos de artroplastia se deben de hacer pues, con un cirujano que ya sea experimentado. También tenemos la artroplastia de hombro con prótesis invertida. Este está indicado cuando hay una hemiartroplastia, cuando la hemiartroplastia no puede reconstruirse la tuberosidad. También cuando hay previamente un desgarro o una disfunción de lo que son el manguito rotador. Entonces utiliza este tipo de artroplastia. Estos tipos de artroplastia hay que recordar que deben ser con un cirujano experimentado. Ahora tenemos lo que son las complicaciones. Acá, bueno, como primero tenemos lo que son hay complicaciones con una consolidación viciosa. En este tipo de consolidación, tiene una asociación variable con el resultado funcional. Es frecuente la desviación pleuroencefálica de la tuberosidad mayor, además de compleja de solucionar. En este tipo de consolidación, cuando hay consolidación, sus opciones pues es la no quirúrgica, la osteotomía, también puede ser una artroplastia. Tenemos también ocasiones de cuando no hay consolidación, estas suelen darse en fracturas del cuello del húmero, generalmente son atróficas e inestables y tienen una difícil reconstrucción. En estas sus opciones serían pues una RAFI, es una con injerto y compresión. También puede ser una artroplastia y artroplastia con prótesis invertida. También tenemos otras complicaciones como son la osteonocrosis postraumática. También puede haber infección o pueden haber implantes que estén salientes o que estén desplazados, que no. También una disinencia del hombro. Esta es una imagen nos muestra una placa. Esta entra en los implantes salientes o desplazados. Vemos cómo no está bien puesta lo que es la placa. Está desplazada. Ahora, en cuanto a la rehabilitación, debemos tener una rehabilitación tras un tratamiento conservador y tras un tratamiento quirúrgico. Es muy importante que tras un tratamiento conservador, como ya dijimos, con el uso de un cabestrillo y después de que el paciente ya obtuvo el reposo y desapareció el dolor, entonces debemos iniciar lo que son los movimientos pasivos, que deben comenzar a las 2 semanas. Bueno, esto se da en los jóvenes a las 2 semanas y en los adultos mayores de 4 a 6 semanas. Hay que tener un retorno gradual de las actividades cotidianas poco a poco y un programa de recuperación de lo que son los manguitos rotadores. Hay que tener precaución en lo que son las fracturas de la tuberosidad mayor para evitar pues que se tengan unos desplazamientos tardíos o los movimientos activos. Los movimientos activos no deben iniciarse hasta pasadas las 6 semanas de la consolidación de la fractura. Y ya una rehabilitación tras tener un tratamiento quirúrgico, aquí la fijación debe ser lo suficientemente estable como para permitir reanudar inmediatamente pues, los movimientos pasivos. Y también, una vez comprobada la consolidación de la fractura, ya se puede iniciar los movimientos ilimitados en todo el rango de movilidad. Debe de tener una transición al programa de ejercicios a domicilio a las 10-12 semanas. Bueno, esto ya es tras tener un tratamiento quirúrgico. Deben de esperarse de 10 a 12 semanas para iniciar lo que son los movimientos y reforzar lo que es la musculatura también del húmero. Hoy.
Y eso sería todo, compañeros. Muy bien, doctora. Vamos a comentar. En una diapositiva pusiste una imagen del abordaje quirúrgico y mencionabas que era el abordaje recto pectoral, pero la fotografía es un abordaje posterior. Entonces, acuérdate que tu abordaje delto pectoral es anterior, por eso se llama delto pectoral, en el surco que forma el borde lateral del deltoides con el pectoral mayor. Y ese sí es el más usado, el menos traumático, pero es anterior. Y la imagen que veíamos ahí era una vista posterior, un abordaje posterior, que normalmente no se usa. Pues en general todo está bien. No sé si tengan ahí preguntas. Los compañeros que se están durmiendo, despierten, tómense un café, respiren, participen. La placa que se coloca, la que vimos, una plaquita que tiene muchos tornillitos y que reduce muy bien la fractura, se llama placa LSP, o en inglés es placa de bajo contacto. Y esa placa tiene un sistema diseñado para colocar los tornillos a través de una vía percutánea. Deslizas la placa por una pequeña incisión, la colocas donde debe de estar y metes los pernos o tornillos de manera percutánea. Es un poco difícil, y sobre todo si tienes el equipo completo y cuentas con todo lo que debe de ser para hacerla, la puedes conseguir, pero si te llevan una placa diferente y que no cumple con los requisitos, es muy difícil colocarla. Por ahí la lectura que se les envió habla acerca de las fracturas y manejo con prótesis. No a todos los pacientes se les pone prótesis, pero aquí es decisión del cirujano cuando el paciente llega a urgencias y ve en la radiografía y vemos una fractura completamente desplazada, ya sea del cuello anatómico o del cuello quirúrgico, es muy probable que ese paciente evolucione hacia una osteonecrosis o necrosis vascular de la cabeza del húmero, porque se interrumpe el aporte sanguíneo. Y en ese caso, muchas veces le colocan la placa, se hace una reducción correcta, adecuada, y a los 6 meses regresa el paciente y ya la cabeza ya está atrofiada o necrosada. Entonces, eso no lo podemos saber, pero sí podemos imaginarnos el escenario hipotético dentro de varios meses cuando esos pacientes tienen ese tipo de fracturas. En tales casos, el cirujano puede decidir no colocar la placa desde un inicio y ponerle la prótesis. ¿Sí? Pero ya es decisión del cirujano. Pacientes muy jóvenes es importante intentar colocar siempre una osteosíntesis antes de una prótesis. Y lo otro, la gran mayoría de los pacientes que llegan con estas fracturas van a ser de dos tipos. Son femeninas de la tercera edad, pacientes, abuelitas que están en la casa, que se dedican al hogar y que se fracturaron el hombro por una caída. Los pacientes tienen osteoporosis, pues es limitada. Entonces ahí vale la pena tratar un tratamiento conservador y les va muy bien. Si la fractura está en contacto, no está muy desplazada, no está muy angulada, le pueden poner un inmovilizador de hombro y les va bien. A las 4 semanas se lo quitan y la ponen a hacer ejercicios. Pero si es un paciente joven, un accidente automovilístico, un adulto de 30, 40, 50 años, ahí sí se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico si la fractura lo amerita. Entonces, en conclusión, pues por la zona donde está,
son fracturas que fácilmente se complican con una falta de irrigación. El nervio axilar también puede estar lesionado, ya sea por el trauma o por el abordaje quirúrgico. Y nada más, ¿no? Aprender unas cuantas cosas de la clasificación de NIR, que es la clasifica en el número de fragmentos en 2, en 3, en 4, o si tiene luxación o no luxación. Revisar la clasificación, ahí vienen las imágenes. Y mañana nos vas a hablar de fracturas diaficiarias y de húmero distal, ¿ok? De la diáfisis del húmero, tienes que hablar del radial y de las fracturas distales del segmento distal del húmero. ¿Está bien, doctora Alondra? Sí, gracias, doctor. Ese sí sonó como que ni modo, te toca. Bueno, con esto damos por terminado, a menos que tenga pregunta, alguna duda. Yo tengo una duda. Dime. Entonces, el tratamiento no quirúrgico, bueno, estaba comentando que es mejor en las personas, en las mujeres que tienen osteoporosis, o en las personas que tienen osteoporosis, pero entonces si la fractura es como más complicada, siempre se va a optar por un tratamiento quirúrgico, digo, no quirúrgico, perdón, o a lo mejor en algún caso especial el quirúrgico. No hay una regla, para que tú puedas decidir si le vas a hacer un tratamiento conservador o un... Acuérdate que médicamente es imposible manejar la medicina como las matemáticas y decir, bueno, 2 más 2 es igual a 4. Tienes que valorar la edad del paciente, a qué se dedica, sus actividades que realiza, qué hombro es, si es diestra, si es el hombro derecho o izquierdo, si es zurda, la calidad del hueso y la configuración de la fractura. Y al final de todo ese análisis tú vas a decidir qué es lo que le vas a hacer. Ejemplo, es una paciente femenina, 70 años, ama de casa, no trabaja, poca actividad física con el brazo, 70 años, tiene una fractura NIR 2 o NIR 3 parcialmente desplazada, parcialmente angulada. Le colocas un inmovilizador, le das control radiográfico en 2 proyecciones y si la fractura se tiene, yo la manejaría así, conservadoramente, con un inmovilizador. Otro ejemplo, femenina de 55 años o 60 años, trabaja de secretaria en un hospital o en una escuela, se fractura el hombro derecho, que es el brazo con el que es una fractura de fragmentos o de 4, donde están separadas las tuberosidades, mayor y menor. Esa paciente vale la pena operarla, porque le tienes que restituir la función del manguito rotador y estabilizar la fractura para reincorporar lo más pronto a sus actividades laborales. Entonces, te das cuenta que son pacientes un poco parecidas, pero el factor laboral y el factor de la fractura intervienen. La placa que vimos, la placa LCP, además de tener los orificios para meter los tornillos, tiene unos orificios más pequeños a los lados en la placa, donde tú te puedes anclar músculos del manguito rotador, supraespinoso y el infraespinoso. De hecho, la técnica quirúrgica para meter esa placa es deslizarla y irle pasando las suturas a los orificios. Ya que pasaste, la fijas con un tornillo y agarras las suturas alrededor del rotador. Entonces, siempre hay que tratar de restituir la superficie articular de la cabeza humeral, la angulación correcta de la cabeza humeral y la musculatura que hace posible el movimiento del hombro. Ok, gracias.
Doctor, yo tengo una pregunta. Cuando ¿Alguien se más? ponen ese... Sí, yo. Cuando se ponen ese tipo de placas, a la larga, el paciente presenta complicaciones o molestias. No, generalmente tú puedes colocar una placa y si queda bien colocada y el paciente después de 6 meses no se ha necrosado la cabeza, esa cabeza ya no se va a necrosar y ese paciente no va a tener problemas, no va a tener secuelas. No se recomienda quitar la placa porque es volver a abrir, volver a despegar todo eso y puedes ocasionar lesiones circunflejos, arterias que irrigan la cabeza. Entonces mejor la dejas ahí sin problemas. Hay que visualizar bien. Si la placa no da problemas, pues ahí la puedes dejar. ¿Qué problemas te puede dar una placa aunque esté colocada? Bueno, puede estar muy alta y a la hora que hace abducción el paciente, la placa puede chocar con el acromio. Te lo dicen en la técnica quirúrgica, para colocarla tienes que medir 1 centímetro por debajo del trocánter mayor, de la tuberosidad mayor, perdón, y ahí la colocas. Ese es uno. Y dos, que los tornillos que metas hacia la cabeza salgan y estén raspando o lesionando la glenoides. Que no hayas medido bien, que le hayas puesto unos tornillos muy largos, pues cada vez que mueva el brazo le va a raspar la glenoides, la punta del tornillo, y le va a lastimar. Esa es así en general el por qué estaría una placa dando lata. La otra es que se afloje. Los pacientes con osteoporosis se puede aflojar y entonces causa bursitis, causa inflamación y ahí sí la tienes que quitar cosas. Pero lo ideal es dejarla ahí de por vida. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vamos a ver mañana, seguimos con el número, ¿ok? Son, disculpe doctor, de la parte distal me dijo, ¿verdad? Diaficiarias y distales. Ok. Segmento Sí. 2, segmento 3. Ok. Bueno, nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctora. Hasta mañana. Sí, hasta mañana, doctor.